El presidente electo Donald Trump activaría emergencia nacional para frenar ingreso de migrantes. El gobierno de Texas ofrece al gobierno de Trump 600 hectáreas para construir campos de deportaciones. Caravanas se intensifican por posible llegada de Donald Trump. Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados prevé el incremento de solicitudes de refugio. Fiscalía de Oaxaca rescata a más de 170 migrantes. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. Alerta en los Estados Unidos por el inminente regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Por un lado, interrogantes sobre su postura y visión geopolítica y bélica. Pero por otro lado, organizaciones migrantes y activistas empiezan a ver los primeros movimientos del magnate hacia el poder. Uno de estos fue la confirmación del expresidente de que una vez en el poder declarará un estado de emergencia y empleará a las Fuerzas Armadas para realizar las deportaciones masivas de indocumentados que prometió durante su campaña. El republicano ha prometido iniciar las deportaciones el día 1, estamos hablando del 20 de enero, pero hasta la fecha no ha ofrecido detalles sobre cómo obtendrá los fondos y el personal para un esfuerzo de estas dimensiones. Hay que mencionar que tanto demócratas como republicanos han usado las declaraciones de emergencia nacional en el pasado para canalizar fondos apropiados por el Congreso para un propósito, pero al final dedicarlos a otro. En abril, Trump mencionó específicamente a la Guardia Nacional como el organismo que debería ser capaz, señaló, de actuar en la expulsión masiva de personas migrantes en situación irregular dentro de los Estados Unidos. La Guardia Nacional es un cuerpo militar que depende del gobierno de cada estado y usualmente es invocado en caso de desastre natural o bien conflicto interno. Y este tipo de anuncios no solo se dan a nivel federal. A nivel local, la Oficina de Tierras de Texas ofreció al presidente electo Donald Trump más de 1,400 acres. Estamos hablando de 600 hectáreas para construir centros de deportación de migrantes. En una carta, la Oficina General de Tierras de Texas indicó que está completamente preparada para llegar a un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional para permitir que se construyan instalaciones para procesar, detener y coordinar las deportaciones en un terreno de 567 hectáreas en el condado de Starr, al sur de Texas. El lote, atravesado por el Río Grande, frontera natural entre Estados Unidos y México, fue adquirido por Texas a finales de octubre, con el objetivo de reforzar la seguridad fronteriza y así construir más kilómetros de muro. Así lo señaló un comunicado en el que se anunció la compra. Ya lo veíamos, deportaciones masivas y control fronterizo serán las banderas y políticas de Trump. Pero realmente, ¿qué tan viables son? ¿Cuál es el costo? Bueno, vamos a verlo en la siguiente nota. Quiere que su Estados Unidos vuelva a ser el país con solamente norteamericanos. No quiere migrantes en Estados Unidos. Entonces sí me da miedo. ¿Qué retos enfrentará el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para hacer realidad su promesa de campaña de realizar deportaciones masivas de migrantes indocumentados? En principio, el Congreso estadounidense debe destinar recursos extraordinarios para contratar más agentes de migración. Deportar a 1 millón de personas al año tendría un costo de $88,000 millones, estima el Consejo Estadounidense de Migración. También se requiere una infraestructura 24 veces mayor que la que actualmente tiene el ICE, Servicio de Inmigración, que incluye un mayor número de agentes, centros de detención con todas las facilidades, incluyendo camas, baños y comedores. La Ley Federal de Migración ordena que un extranjero sin documentos debe sujetarse a un proceso de deportación ante una corte. El presidente Trump respalda que quiere ser reconocido como deportador en jefe. Eso es algo que realmente nos asusta a mí, a mi familia y a mi comunidad.
Entonces, cuando pensamos en eso, tengo miedo de ser deportado, de perder todo lo que he trabajado tan duro y ser separado de mi familia. Para abatir el actual rezago de 3.600.000 casos de personas en proceso de deportación, sería necesario instalar 1.000 nuevas áreas de tribunales y tener muchos jueces más de migración. Y en este momento no existen ni los suficientes jueces para poder procesarlos de manera rápida, ni tampoco el número de suficientes de personas que pueden apoyar para ese tipo de procesos. Los efectos de una deportación masiva de 11 millones de indocumentados se reflejarían en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, con una caída de entre el 4.2 y 6.8%, ya que los puestos de los trabajos que realizan los migrantes quedarían vacantes. Además, habría un aumento del costo de la mano de obra en sectores como la construcción, servicios y labores agrícolas. Los gobiernos locales ya están tomando medidas. El Consejo de la Ciudad de Los Ángeles declaró a esa urbe legalmente como ciudad santuario, por lo que la policía local no puede, por ley, colaborar con el Servicio Federal de Migración para detener a personas sin documentos migratorios. Y algunos nombres clave de quienes estarán a cargo de esta cruzada del odio son los siguientes. Estamos hablando de Stephen Miller, quien será subdirector de política de la Casa Blanca. Miller ha sido el arquitecto en buena medida del discurso de odio en contra de los migrantes y ha acompañado a Donald Trump en su campaña electoral. Pero también estamos hablando de Tom Homan, el zar de la frontera, quien será encargado de las políticas fronterizas y de deportación. Hay que recordar que él también fue responsable en buena medida de las deportaciones bajo el gobierno del demócrata Barack Obama. Pero también estamos hablando de Kristi Noem, quien será secretaria del Departamento de Seguridad Nacional y quien en su mandato como gobernadora de Dakota del Sur envió elementos de seguridad a Texas. Esto para evitar, según ella, una invasión de migrantes. Pero también estará el polémico Marco Rubio, como secretario de Estado, un perfil ultraconservador y que se espera imponga una mano dura en su política exterior y en la relación con México. Y a semanas de que llegue Donald Trump al poder, las caravanas migrantes se han ido intensificando en los últimos días. Una nueva caravana migrante, la sexta en menos de 2 meses, salió de Tapachula hacia el centro y el norte de México esta semana. Estamos hablando de un contingente de alrededor de 1.500 personas provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Venezuela, Haití, Perú, Ecuador, entre otros países. Algunos indocumentados de esta caravana aseguraron que su principal motivación es llegar a la frontera con los Estados Unidos antes de que Donald Trump asuma la presidencia de esa nación en enero próximo. Bueno, tenemos miedo de que no podamos pasar por Trump, pero ahí vamos confiando en Dios porque Él es el primero y es el Dios que todo lo puede, el Dios de lo imposible. Y pues vamos con expectativas altas, ¿verdad? Se estuvo viendo en una entrevista que Trump dijo se va a hacer una deportación a todo aquel que ha tenido un delito, ya sea de cualquier país, pero emigrante que no tenga ningún delito, no va a haber deportación. Entonces yo miedo, yo no le tengo a nada. Y pase lo que pase y lo que tenga que pasar, pues el sueño es el sueño americano y estar allá. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró en la Mañanera del Pueblo que no está de acuerdo en que se trate a las personas migrantes como criminales y adelantó que presentará al equipo virtual del presidente electo Donald Trump cifras de la importancia del trabajo que realizan las y los connacionales en los Estados Unidos. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta. Evidentemente no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales. Para eso existen las instituciones de justicia en cualquier lugar del mundo. Y por eso ayer hice un especial énfasis y lo vamos a seguir haciendo y lo tenemos cuantificado y lo vamos a presentar en su momento públicamente y cuando tengamos las reuniones con el equipo del presidente Trump, de la importancia del trabajo que realizan las y los mexicanos en Estados Unidos. ¿Cuántos recursos pagan en impuestos? El trabajo que realizan, que es de primera. La necesidad de los Estados Unidos de esos trabajadores y esas trabajadoras.
Así como hay gobiernos locales como el de Texas que buscan sumarse al racismo y la xenofobia desde las políticas públicas, vemos otros como California o bien la ciudad de Los Ángeles que decide dar un paso al frente en la batalla por las libertades de los migrantes. Vamos a ver. A 2 meses de la posesión del presidente electo Donald Trump, la ciudad de Los Ángeles da un paso al frente en la defensa de las y los derechos de los migrantes. De manera unánime, el ayuntamiento local aprobó el martes 19 de noviembre una ordenanza que codifica la protección de los inmigrantes en la ley municipal y que prohíbe el uso de recursos municipales para la aplicación de la ley de inmigración y que las dependencias locales compartan información sobre personas sin estatus legal con las autoridades migratorias federales. Given the re-election of Donald Trump and the consistent hate speech towards undocumented people and mixed status families, I can't think of a more pressing issue than this one today. Sanctuary cities are not just a legal framework, but they represent a moral commitment to upholding human dignity, protecting families, and ensuring that everyone, regardless of their immigrating status, can live without fear. Activistas y manifestantes proinmigrantes se convocaron a las afueras del ayuntamiento para exigir la aprobación de la medida. Donald Trump, what he wants to do is utilize our local authorities, especially our law enforcement authorities, and utilize our local resources in order to create a multiplier effect. That means that the force expands by incorporating local law enforcement. That's what he plans to do in other states and in other municipalities, but not right here in Los Angeles. In Los Angeles, we're telling him you're on your own to cause the cruelty. We are going to stand with our community and we're going to protect them. Los Ángeles es la segunda ciudad más poblada de los Estados Unidos después de Nueva York y alberga a 1.3 millones de inmigrantes. A semanas de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca es posible que veamos dos modelos de ciudades y de estados. Por un lado, los que buscarán garantizar y salvaguardar los derechos humanos frente a los atropellos de la administración trumpista, y otros que seguirán impulsando leyes y políticas racistas que ahora encuentran eco en el discurso de odio de Donald Trump. Emerson Segura, TV Migrante Informa. Y en esta ocasión me da mucho gusto enlazarme con la doctora Guadalupe Correa Cabrera. Ella es profesora de la George Mason University. Bienvenida, doctora. Emerson, un placer estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti y a tu audiencia. Gracias por la invitación. Doctora, usted es autora del libro Frontera: A Journey Across the US-Mexico Border. Me gustaría iniciar preguntándole cómo inicia esta idea de hacer este libro. Muchísimas gracias, Emerson. Mira, este es un libro coautorado, realmente no soy la única autora. Este libro está escrito también con el periodista Sergio Chapa, que es mi mejor amigo. Y este viaje sí, empezó exactamente hace un poco más de 10 años ya, en el año 2013, en el verano de 2013, en mayo de 2013, donde él y yo estaba viviendo en la ciudad de Brownsville, en Texas, y él vivía en Harlingen, en Texas. Él era director de una estación, uno de los directores de una estación de televisión, Canal 4, en Harlingen, en el Valle del Río Grande. Yo era profesora en la Universidad de Texas en Brownsville, ahora Universidad del Texas de Valle del Río Grande. Y bueno, cubríamos temas de seguridad y queríamos conocer toda la frontera a lo largo y lo ancho, y teníamos un sueño de cruzar todos y cada uno de los puentes y de ver todo lo que era la frontera, porque aunque él es fronterizo, aunque él nació en la ciudad de San Benito, Texas, pues tienes un área de acción, ¿no? Son casi 2,000 millas de frontera México-Estados Unidos, casi 2,000 millas y más, ¿no? De 3,000 kilómetros, 3,200 kilómetros, un poco más. En kilómetros, bueno,
en esta medida, ¿no? De nuestra parte de la frontera. Entonces, queríamos conocerlo, discutimos, o sea, conversamos, hacíamos temas muy similares, ¿no? Él cubría lo que llamábamos la guerra contra las drogas que había declarado en ese entonces el expresidente, ya porque ya estaba Enrique Peña Nieto como presidente mexicano, Felipe Calderón Hinojosa, y todo lo que vivimos, ¿no? Como fronterizos, del otro lado en Tamaulipas, pues nos hizo enfocarnos en temas de narcotráfico y crimen organizado. Y eso era lo que yo hacía. Yo quería terminar un libro que publiqué en el año 2017 que se llama Los Zetas Inc., Corporaciones Criminales, Energía y Guerra Civil en México, y que tiene que ver con eso, ¿no? Él se convirtió en un periodista en temas de energía y ahorita es un consultor en temas de energía en la ciudad de Houston, uno de los hubs, de los centros de operación de muchas empresas energéticas a nivel internacional. Y bueno, después de esa plática, después de habernos conocido dos veces, empezamos un viaje, un largo trayecto que duró 10 años para ir en varias ocasiones a la frontera, a diferentes partes, a las diferentes fronteras México-Estados Unidos, pero empezamos en 2013 haciendo un viaje a todo lo largo de la frontera en 2 secciones. Una fue en mayo-junio de ese año, 2013, toda la frontera Texas-México, escribimos blogs sobre toda esa frontera de los 2 lados, y después en el mes de diciembre hicimos el otro viaje, ¿no? Llegamos a la ciudad del Paso y luego transitamos por toda esa otra parte de la frontera hasta llegar a la ciudad de San Diego y bueno, cruzar obviamente terminamos en Tijuana, donde ahorita vivo. Antes vivía en Brownsville, en Texas, y ahorita por una beca estoy haciendo investigación sobre migración en la ciudad de Tijuana. El objetivo de este libro era presentar la frontera que conocimos, ¿no? Empezando a creer que la frontera era una cuestión de seguridad, aunque él es fronterizo, yo no. Para mí la frontera era migración indocumentada, era crimen organizado, eran las cosas malas, la violencia fronteriza, ¿no? Y me di cuenta que la frontera era mucho más que eso, era diversa, tenemos múltiples fronteras y queríamos terminar con estos estereotipos que ahora, con la segunda victoria de Donald Trump y la segunda presidencia de Donald Trump, van a ser mucho más difíciles, va a haber mucho más estigma, ¿no? En Washington y en la Ciudad de México, lejos de la frontera no se conoce la frontera, y muchas de las políticas que ahorita van a ocupar un lugar central pues afectan a los fronterizos, ¿no? Y lo que queríamos presentar en este libro, ese finalmente es un atlas, es el único atlas, o más bien el único atlas que existe sobre toda la frontera México-Estados Unidos, exactamente pues sobre los 38 municipios mexicanos fronterizos y los 24 condados estadounidenses fronterizos, ¿no? Todos los conocemos, hemos cruzado todos los puentes o todos los cruces que se pueden, que podemos hacer ya sea en coche o a pie, porque los puentes ferroviarios pues no los pudimos hacer, pero pues los conocemos, los hemos fotografiado, tenemos miles de fotografías. Es un libro que tiene más de 420 fotografías y 520 páginas, y bueno, para nosotros es muy importante seguirlo presentando. Les agradecemos la oportunidad para hablar de este libro, para hablar de la frontera, que va a ser muy estigmatizada en estos años que vienen y no sabemos hasta cuándo, ¿no? Y bueno, se vislumbran momentos muy complejos. En 2019 era la era de Donald Trump, y era el momento en el cual muchas personas que buscaban asilo en los Estados Unidos estaban asentados en campamentos del lado mexicano de la frontera bajo esta zozobra que les generaba la expectativa del programa Quédate en México, que fue de alguna manera negociado, impuesto en abril de ese mismo año y que estaba ya causando muchos estragos, y lo que eran las políticas del metering, ¿no? Que era una selección de como cuotas de quienes podían pedir asilo en cada uno de los días, ¿no? Sin saber muy bien a qué nos estábamos refiriendo. Entonces realmente te agradezco Emerson la oportunidad para poder hablar de este libro y de su contenido. Y doctora, ¿de qué manera esta obra desafía el estigma y los estereotipos que existen alrededor de la frontera entre México y los Estados Unidos? Y bueno, este estigma, este discurso anti-inmigrante, este discurso enfocado en la frontera, en la seguridad fronteriza,
en la necesidad de militarizar, ¿no? O construir muros para no permitir que los enemigos imaginarios de Estados Unidos, los carteles y los migrantes, ¿no? Van a resolver los problemas de una sociedad en declive, de un imperio en decadencia. En realidad tiene que ver con eso, tiene que ver con las élites facilitando, ¿no? Es un discurso que les conviene electoralmente, que los posiciona electoralmente. Después de 1994 ya se veía ese declive después del desmantelamiento de lo que era el estado de bienestar a partir de la era de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, ¿no? Ese declive del imperio estadounidense en el cual pues las élites decían, bueno, hay gente que ya no puede tener su sueño americano, blancos, ¿no? Y eso ahora lo vemos muy claramente, ¿no? Todos estos espacios de miseria, estas personas adictas a los narcóticos, no nada más al fentanilo, se llama la crisis del fentanilo, pero en realidad es una epidemia de drogas en los Estados Unidos por esta imposibilidad de alcanzar el sueño americano, ¿no? Esta pesadilla que se volvió América o Estados Unidos más bien, esta forma de pensar en el enemigo fuera de tus fronteras, no viene el enemigo, porque fue pues obviamente el 11 de septiembre, después la crisis del 2008, y entonces se sigue reforzando esta idea de que el enemigo viene de los del sur, el enemigo viene como en forma de migrante, lo cual no es verdad. Sabemos que siempre se ha podido manejar la entrada de personas y de una forma muy hipócrita, ¿no? Se deja pasar. Obviamente se regresa a las personas cuando ya no pueden producir, cuando ya tienen mayor edad, ¿no? La maquinaria de ICE sirve para regresar a aquellos a los que nunca se les dio una posibilidad de mantenerse regulares en los Estados Unidos y no darles lo que se merecen de acuerdo al tiempo, ¿no? Y al trabajo que dieron en sus mejores años, en sus años productivos. De una forma muy conveniente, ¿no? Es una forma muy conveniente también de seguir generando economías de manera artificial a través del belicismo, a través de pues el complejo militar fronterizo industrial Estados Unidos ya no es lo que era antes, ya no puede competir de la misma forma con China y ni con Rusia, ¿no? Ahora Rusia está otra vez en auge con la guerra en Ucrania y es bien interesante, ¿no? Cómo Estados Unidos y Rusia viven de la guerra, ¿no? Generan artificialmente economías poniendo a andar la maquinaria, no las armas, y de alguna manera pues Estados Unidos así le ha jugado en estas últimas décadas, y entonces se necesita fortalecer la frontera, necesitamos estar en contra, necesitamos construir muros, necesitamos traer a la patrulla fronteriza, traer tecnología, y finalmente pues sí se genera artificialmente una economía de una nación que vive del belicismo. Sí lo explico yo, o sea, en el sentido de que así es lo que está sucediendo, por eso ese enfoque en la frontera, por eso ese estigma, pero al mismo tiempo eso es lo que nosotros queremos reflejar con el libro. Esto es una cuestión de Washington en particular, obviamente, pero se pone presión a la Ciudad de México y a otros países, obviamente. En este momento estamos hablando del gobierno de Panamá, la Selva de Darién, el Sinafrón, pero la realidad de la frontera es otra, y quienes más sufren de todas estas políticas no diseñadas, considerando la geopolítica, considerando obviamente las agendas políticas electorales, el tema de Greg Abbott. Es que todo es mucho más complejo que solamente este loco que está mandando camiones a Washington. O sea, este espectáculo realmente tiene un impacto en todo lo que es el poder, la configuración del poder del dinero, el poder del capital, y por otro lado los políticos que operan para los del dinero, ¿no? Pero en realidad esto es más que, o sea, estamos hablando de personas, estamos hablando de personas que viven ahí, de personas vulnerables, que están buscando una mejor vida, pero además de todo tienen el incentivo de llegar a Estados Unidos, porque Estados Unidos ha sido muy hipócrita, porque les facilita la entrada, ¿no? A los más fuertes, obviamente, construyendo muros, poniendo la patrulla fronteriza ahí, como le llaman, boots on the ground, hombres, tecnología. Todo eso pues es como también una especie de selección espantosa, ¿no? De selección de mano de obra, ¿no? Selección de personal. ¿Quién va a entrar a Estados Unidos? Los más hábiles, los más fuertes, o sea, al final, y te voy a regresar cuando ya no me sirvas de nada, ¿no? Entonces esto es una lógica compleja en un espacio que ofrece mucho, que ofrece una cultura, es un espacio bicultural, o sea, donde se hablan dos idiomas, ¿no? Es un espacio donde conviven dos grandes naciones, dos culturas, donde se come una comida que refleja
cosas de los dos países. Muchas gracias, doctora, por estar aquí en TV Migrante Informa. A ustedes muchas gracias por la oportunidad de poder compartir esta obra. Muchas gracias. La escritora trinitense estadounidense Elizabeth Nunes falleció el pasado 8 de noviembre en Brooklyn, Nueva York, a los 80 años. Nunes fue reconocida por sus novelas que exploraban la experiencia migrante y la identidad caribeña en los Estados Unidos. Vamos a ver. La escritora trinitense estadounidense Elizabeth Nunes falleció el pasado 8 de noviembre en Brooklyn, Nueva York, a los 80 años. Su partida deja un profundo vacío en el ámbito literario y académico, donde se le reconocía como una voz imprescindible para comprender las complejidades de la vida migrante y la identidad caribeña en los Estados Unidos. Nunes es autora de novelas aclamadas como Prosperous Daughter, Bruised Hibiscus y Not for Everyday Use. Esta última es una obra que relata las dificultades que vivió junto a sus padres y sus 9 hermanos y cómo enfrentaron juntos el racismo día con día. Nunes destacó por su habilidad para entretejer narrativas que reflejaban el desarraigo, la resiliencia y las tensiones culturales que enfrentan los migrantes. Su obra exploró temas como el racismo y el impacto del colonialismo. Nunes fue fundadora de la Conferencia Nacional de Escritores Negros, la cual busca expandir y enriquecer la literatura creada por personas de la diáspora africana. Sus obras le dieron diversas premiaciones y reconocimientos, como el premio Editor's Choice del New York Times, el premio Novela del Año en 2006 de Black Issues Book Review, así como el American Book Award en 2001, entre muchos más. El legado de Elizabeth Nunes perdurará como un testimonio de la riqueza cultural del Caribe y también como un recordatorio de la importancia de contar las historias de quienes han vivido entre fronteras y culturas. TV Migrante Informa. Muchas gracias por estar en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan todo nuestro contenido en nuestras redes sociales @TV Migrante, MX Plus, la plataforma de los medios públicos digitales y desde luego en Canal 14. Hasta la próxima.